Unidad 10. Calificación del contrato. Calificar el contrato es el procedimiento por el cual se le atribuye su naturaleza jurídica mediante el análisis de sus elementos y caracteres. Las encargadas de calificar el contrato son las partes, las que al momento de la celebración manifiestan su acuerdo acerca del tipo negocial que pretenden perfeccionar. No obstante, esa calificación es revisable por la autoridad judicial o administrativa, pues una calificación incorrecta puede encubrir simulación o fraude que debe ser deshecha. De modo que la calificación que prevalece es la que dispone la autoridad judicial o administrativa. El Código Civil y Comercial solo resuelve la cuestión que se presenta en torno a la calificación de los contratos de obra y de servicio en el artículo 1252. Allí plantea que, si hay dudas sobre la calificación del contrato, se entiende que hay contrato de servicio cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independiente de su eficacia. Se considera que el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. Para calificar es necesario examinar atentamente los elementos esenciales particulares del contrato y los del tipo que se pretende atribuirle. Por ejemplo, si las partes califican su contrato como compraventa, es necesario que una de ellas se obligue a transferir el dominio de una cosa y la otra a pagar un precio cierto en dinero. Estos son los dos elementos esenciales particulares de la compraventa, de modo que si la autoridad, algún tercero interesado o inclusive alguna de las mismas partes impugnase la calificación que ellas efectuaron, deberá, por ejemplo, que no se pagó el precio. Integración del contrato. La integración del contrato supone que el mismo tiene características, tiene carencias y consiste en completarlo mediante la construcción de sus efectos cuando ellos no fueron previstos por las partes o cuando lo hayan sido, pero deben ser soslayados porque resultan notoriamente injustos. La norma contractual puede integrarse por dos grandes vías: por autointegración o por heterointegración. En la autointegración se elabora una norma que se deduce del propio ordenamiento contractual. Este procedimiento es menos frecuente. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando se anula una condición negocial general, pero la laguna puede completarse con otras cláusulas del mismo contrato. En la heterointegración se recurre a otra fuente. En este caso, las reglas legales son imprescindibles porque el encargado del funcionamiento de las normas necesita una referencia acerca del modo de proceder. El Código Civil y Comercial dispone en el artículo 964 el procedimiento para la heterointegración. El contenido del contrato se integra con las normas indisponibles que se aplican en sustitución de las cláusulas incompatibles con ellas, las normas supletorias, los usos y prácticas del lugar de celebración en cuanto sean aplicables porque hayan sido declarados obligatorios para las partes o porque sean ampliamente conocidos y regularmente observados en el ámbito en el que se celebra el contrato, excepto que su aplicación sea irrazonable. En el régimen contractual del Código Civil y Comercial, la integración cobra especial interés porque se admite y regula el acuerdo parcial, que requiere reglas de integración según el artículo 982. Acuerdo parcial. Los acuerdos parciales de las partes concluyen el contrato si todas ellas, con la formalidad que en su caso corresponda, expresan su consentimiento sobre los elementos esenciales particulares. En tal situación, el contrato queda integrado conforme a las reglas del capítulo 1. En la duda, el contrato se tiene por no concluido. No se considera acuerdo parcial la extensión de una minuta o de un borrador respecto de alguno de los elementos o de todos ellos. Hay que observar también que resulta aplicable solo a los contratos nominados y no tiene en cuenta los contratos innominados, ya que según el artículo 970 del Código Civil y Comercial, los contratos innominados están regidos en el siguiente orden por la voluntad de las partes, las normas generales sobre contratos y obligaciones, los usos y prácticas del lugar y de celebración, las disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines que son compatibles y se adecuan a su finalidad. El artículo 389, cuando regula los efectos de la nulidad del acto jurídico, dispone que, cuando la nulidad del acto es parcial, en caso de ser necesario, el juez debe integrar el acto de acuerdo a su naturaleza y los intereses que razonablemente puedan considerarse perseguidos por las partes. Interpretación de los contratos. En materia contractual, dado que la interpretación busca desentrañar cuál ha sido la intención común de las partes, puede suceder que un contrato sea claro, muy claro, pero no responda a lo querido por ellas. No obstante,
Su contrariedad a la intención común de las partes se averigua a través de elementos externos al texto del documento negocial, aunque cabe destacar que para dicha interpretación debe tomarse una postura flexible. En ocasiones, el intérprete advierte que las partes del contrato han omitido incluir en su negocio una norma que previera determinados efectos y que, al tiempo de su ejecución, resulta imprescindible. Frente a la laguna, pueden ser las mismas partes quienes acuerden con posterioridad nuevas cláusulas integrativas de su primitivo acuerdo, o bien, en caso contrario, que sea un tercero quien elabora la nueva norma contractual mediante la integración, como luego se verá. Teorías. Teoría de la voluntad interna. Se afirma que la interpretación de los contratos debe procurarse desentrañar o determinar lo verdaderamente querido por las partes. Esto es, aquello que cada uno entendió que eran los derechos y obligaciones nacidos del vínculo contractual. Ello es así, se sostiene, lo que acompaña a la voluntad interna, esto es, las palabras, gestos, escritos, no son más que despreciables vestigios de los procesos por los cuales se han dado a conocer, o, con otras palabras, la declaración no es más que un simple medio de prueba de la voluntad interna. Riesgos que genera aceptar esta teoría. Lo primero que debe señalarse es que aquello verdaderamente querido por los contratantes, en la medida en que no sea expresado, resulta inaccesible a terceros, con la consiguiente inseguridad jurídica que se provoca. No solo se estarían facilitando el obrar desaprensivo de quien actúa de manera dudosa o de mala fe, y los casos de reserva mental o de simulación del acto jurídico, justificándose ese obrar en la hipotética discordancia entre lo expresado y lo verdaderamente querido, que bien puede armar, prefabricando, prueba en determinado sentido, sino que incluso se estaría premiando a quien hubiera obrado de buena fe, pero negligentemente, sin prestar demasiada atención a las diferencias que pudieran haber existido entre lo manifestado y su voluntad íntima. Es necesario advertir que difícilmente las partes hayan podido prever todas las posibilidades que se pueden dar en la vida del contrato. Hay innumerables cuestiones no previstas que generan lagunas en este, las que deben ser llenadas en lo que se ha dado en llamar la integración del contrato, recurriendo a las normas supletorias y a los usos y prácticas del lugar de celebración en cuanto sean aplicables. Artículo 964. Y es evidente que en la búsqueda de la interpretación de la voluntad no puede sostenerse que solo deben analizarse las cláusulas expresamente pactadas, prescindiendo de las integradas por la ley, porque la existencia misma del contrato está dada por todas las cláusulas. Por último, y ya dentro de la nuestra ley, es importante destacar que el artículo 1061 establece que el contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las partes. Como se ve, la ley pone el acento en la intención común y no en la intención individual de cada contratante. Es lo querido por ambas partes lo que importa. Más aún, en la mayoría de los casos, el contrato definitivo no expresa lo querido por cada parte, sino algo diferente. En efecto, cuando en una compraventa inmobiliaria el dueño ofrece en venta el bien en la suma de $90.000, el interesado en comprarlo ofrece $85.000 y finalmente se realiza la operación en $87.000. Es evidente que el precio acordado no expresa lo que cada contratante quería íntimamente, pero sí que lo alcanzaron de común acuerdo. Teoría de la declaración de la voluntad. Lo importante es lo que las partes han expresado al momento de contratar. La voluntad interna y su expresión conforman un todo. Es inescindible de tal manera que no puede concebirse la una sin la otra. Críticas. Si se prescindiera absolutamente de la voluntad íntima, habría que darle valor a declaraciones que no responden a la voluntad del declarante, tales como aquellas realizadas por la persona que se encuentra en estado de ebriedad o bajo hipnotismo, o como aquellas otras contraídas con espíritu de bronca. A estos casos caben añadirse las declaraciones viciadas por error, dolo y violencia. Teoría intermedia. Teoría de la responsabilidad. Esta teoría, desarrollada por Winchay, sostiene que, en caso de que existan diferencias entre la voluntad íntima y lo declarado, debe prevalecer la primera, a los efectos de interpretar correctamente el contrato. Sin embargo, expresamente señala que si la divergencia existente es consecuencia de la culpa del declarante, deberá prevalecer lo declarado.
Teoría de la confianza. Se sostiene aquí que en el caso de que existan diferencias entre la voluntad íntima y lo declarado, debe prevalecer la segunda, excepto que el destinatario haya obrado culposamente. Esto es, sabiendo o debiendo saber que no había correspondencia entre la manifestación y la verdadera voluntad del declarante. Como se ve, recepta la teoría de la declaración de la voluntad, pero hace una concesión a la teoría de la voluntad íntima. Teoría de la imputabilidad. Propone que la interpretación de los contratos tenga directa relación con la buena o mala fe de los contratantes referida a la conciencia que el declarante o el destinatario de la declaración tuvieron de la discordancia. Lo que interesa entonces es el comportamiento de las partes si éstas actuaron de buena o mala fe. Con otras palabras, puede decirse que lo que importa es a quién debe imputarse la discordancia para decidir luego si se debe considerar la íntima intención o la voluntad declarada. Teoría de las declaraciones recepticia y no recepticia. La interpretación de los contratos debe hacerse teniendo en cuenta el carácter recepticio o no de la declaración formulada. En el primer caso, importa lo declarado; en el segundo, importa lo querido. Reglas de interpretación. Las reglas de interpretación constituyen un sistema de reglas obligatorias imperativas que gobiernan el contrato considerado en su totalidad. Considera en su totalidad el contrato celebrado, importa que no solo se procura interpretarlo, sino también que deben interpretarse todas las normas, convalidantes, supletorias o rectificatorias que sean aplicables a este contrato. Las reglas tienen particular importancia para los jueces, o en su caso para el árbitro, quienes tendrán la responsabilidad de resolver el conflicto planteado, conforme a ellas, pero también estas reglas tienen como destinatario a las mismas partes contratantes, a los terceros que puedan ser beneficiados por el contrato y a aquellos otros a los cuales el contrato les impone una obligación. El principio general de la buena fe. Sin duda, el criterio rector en materia de interpretación de los contratos es el principio general de la buena fe, al que deben subordinarse todas las demás reglas interpretativas. El principio general de la buena fe es una norma jurídica que impone a las personas el deber de comportarse legalmente en el tráfico jurídico, ajustando el comportamiento al arquetipo de conducta social reclamada por la idea ética vigente. Importa, además, exigir al sujeto una actitud positiva de cooperación y de despertar confianza en las propias declaraciones, manteniendo la palabra empeñada, y como consecuencia de ello, opera como límite el ejercicio de los derechos subjetivos. Por lo tanto, el principio de la buena fe significa que el acreedor no debe pretender más que lo que es debido, conforme a la honesta inteligencia de las cláusulas contractuales y habida cuenta de la finalidad de ellas. Asimismo, como la buena fe implica ajustarse a lo convenido en el contrato, ello incluye no solo el cumplimiento fiel de lo pactado, sino también de los deberes accesorios de conducta, tales como los de información, cooperación, diligencia, seguridad y garantía, que se fundan en deberes de convivencia y solidaridad social, que van más allá de lo expresamente pactado, pero que impiden toda acción u omisión que pueda dañar al otro contratante, con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Este principio ha sido destacado por el Código Civil y Comercial en diferentes partes. En efecto, el título preliminar lo recepta en su artículo 9, los derechos deben ser ejercidos de buena fe, con una clara intención de que gobierne todas las relaciones jurídicas sin excepción alguna. A su vez, el artículo 961 dispone que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, y que obligan no solo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente habría obligado un contratante cuidadoso y previsor. Finalmente, el artículo 1061 establece que el contrato debe interpretarse conforme al principio de la buena fe. En definitiva, interpretar un contrato de buena fe significa interpretarlo teniendo en cuenta que los contratantes han debido comportarse frente al otro lealmente, de manera sincera y sin reservas, descartando hacer uso de las facultades obtenidas con un innecesario rigor que pueda provocar un daño injusto a la contraparte. La interpretación de buena fe no puede agotarse en el contrato, sino que debe extenderse al tiempo anterior a su celebración, a las negociaciones previas, artículo 991, y hacia el futuro,
pues no solo deberá tener en cuenta lo expresamente pactado, sino también las consecuencias que pueden considerarse comprendidas en lo convenido, siempre que se esté en el marco de un contratante previsor y cuidadoso. La intención común. El artículo 1061 establece que el contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las partes. La intención común de las partes presume la libertad contractual, es decir, la facultad que ellas tienen de determinar el contenido del contrato, pero la norma hace algo más. Pone de relieve la importancia de desentrañar esa intención común, que es más que la intención individual de cada contratante. Es importante entonces interpretar el contrato de acuerdo con la intención común de los contratantes, esto es, la común intención de obligarse y de adquirir derechos, y no la intención individual de cada contratante o su particular finalidad personal. La idea de una intención común es de gran valor, pues implica que la voluntad de las partes va más allá de la finalidad individual perseguida. La idea de la intención común también ha sido recogida por los principios Onidroit. Así, establecen que el contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las partes. Si esa intención no puede establecerse, el contrato se interpretará conforme al significado que le habrían dado en circunstancias similares personas razonables de la misma condición que las partes. Artículo 4.1. Las declaraciones y demás actos de cada una de las partes se interpretarán conforme a su intención y siempre que la otra haya conocido o no la haya podido ignorar. Artículo 4.2.1. El estándar de la persona razonable apunta a un esperado entendimiento usual en personas de la misma condición, es decir, con los mismos conocimientos y experiencia técnica o en los negocios. Debemos señalar, para concluir, que esta búsqueda de desentrañar la intención común de las partes debe ser cuidadosa para no perjudicar a los terceros, quienes podrían verse afectados por manifestaciones culposas de los contratantes. La interpretación restrictiva. El artículo 1062, primera parte, prevé que cuando por disposición legal o convencional se establece expresamente una interpretación restrictiva, debe estarse a la literalidad de los términos utilizados al manifestar la voluntad. Es lo que se ha dado en llamar interpretación auténtica, que incluye no solo la hipótesis de que la ley haya dado a los términos un significado determinado, sino también a las definiciones que las partes hayan establecido de ellos. De esta forma se aclara la terminología que pueda generar dudas. Normalmente esta interpretación se fija en el propio contrato. Sin embargo, no existe problema en que ella se asiente en uno nuevo. Pero en este caso, el nuevo contrato no puede afectar los derechos adquiridos por los terceros como consecuencia del primero. La interpretación gramatical. Las palabras empleadas en el contrato deben entenderse en el sentido que les da el uso general. Artículo 1063, párrafo primero, primera parte. Esto es, que el significado común de las palabras prevalece sobre el sentido técnico. Por el valor que tienen las palabras usadas es que, cuando el convenio es claro y preciso, no puede ser modificado por interpretaciones sobre la base del espíritu de las cláusulas, intención presunta de las partes o las finalidades perseguidas, pues las palabras se corresponden en sí mismas con la realidad que designan y además, por regla general, traducen con fidelidad el pensamiento. Quien pretenda que la voluntad contractual difiere de la que surge claramente del contrato, o que los términos usados tienen un significado distinto del que se desprende de su acepción común, debe producir una prueba harto contundente. De lo contrario, debe prevalecer la interpretación conforme a la claridad aludida. Una cuestión particular, pero interesante, está dada por el uso de palabras o expresiones específicas, seguidas por palabras o expresiones genéricas. Esta expresión o palabra genérica no puede ser interpretada en sentido amplio, sino acotada a la palabra o expresión específica que la precede. Así, si en un contrato de seguro el riesgo cubierto es el incendio o naufragio de una nave u otro peligro, este otro peligro solo puede ser entendido como un riesgo relativo a la navegación. La interpretación contextual o sistémica. Las cláusulas contractuales no pueden ser interpretadas aisladamente, sino unas por medio de las otras, y atribuyéndoles el sentido apropiado al conjunto del acto. Artículo 1064. La solución es absolutamente lógica, pues el contrato es un todo inescindible e indivisible. Además, son las mismas personas que se obligaron
por lo que resulta absurdo pensar que se pueda separar cada idea toda vez que las cláusulas están encadenadas unas con otras. Principio de conservación del negocio. El artículo 1066 dispone que si hay dudas sobre la eficacia del contrato o de alguna de sus cláusulas, debe interpretarse en el sentido de darles efecto, y añade que si esto resulta de varias interpretaciones posibles, corresponde entenderlos con el alcance más adecuado al objeto del contrato, la naturaleza y finalidad del contrato. El artículo 1065 establece que cuando el significado de las palabras interpretado contextualmente no es suficiente, se debe tomar en consideración la naturaleza y la finalidad del contrato. Se trata de una regla interpretativa que a su vez deriva del principio general de la buena fe. Para los principios Unidroit, la naturaleza y la finalidad del contrato constituyen una circunstancia relevante en la interpretación del contrato. Artículo 4.3. Es fundamental determinar qué contrato se ha querido celebrar, calificarlo, más allá del nombre que se le ha dado, pues la interpretación deberá ser acorde con eso querido. Esto es, con la finalidad tenida en cuenta por las partes. El nombre que las partes le dan al contrato es de escasa importancia. Lo que importa es que el juez lo califique jurídicamente, lo que le permitirá desentrañar su naturaleza, clasificarlo entre las categorías jurídicas existentes, determinar las normas jurídicas que han de aplicarse e interpretarlo correctamente. El ejemplo típico es el contrato de comodato celebrado entre dos partes, que en verdad encubre una verdadera locación, usándose aquel formato para eludir las reglas imperativas que gobiernan a este último. La conducta de las partes. El artículo 1065 establece que cuando el significado de las palabras interpretado contextualmente no es suficiente, se debe tomar en consideración la conducta de las partes, incluso la posterior a su celebración. Ahora bien, debe destacarse que la conducta que verdadera importa y debe considerarse es aquella que perjudica al que la ha realizado. En efecto, si se considerara la conducta que beneficia a quien la alega, las partes encontrarían una vía sencilla para torcer la recta interpretación del contrato, ejecutando ciertos hechos que más tarde se harán valer en la contienda judicial en su propio provecho. Pasemos ahora a la conducta anterior a la celebración del contrato. ¿Resulta o no relevante a los efectos de interpretarlo? La cuestión no es sencilla. Por un lado, está claro que si lo pactado es distinto de lo obrado con anterioridad, ello demuestra que finalmente las partes acordaron algo diferente, por lo que ese comportamiento anterior no tiene relevancia. Sin embargo, en los casos de duda, cuando el contrato ha dejado algunas lagunas, esos vacíos pueden llenarse con las conductas anteriores de las partes que reflejan una unidad de obrar y conforman además las bases de entendimientos que en su momento fueron consideradas para celebrar el contrato. La circunstancia del caso. El artículo 1065 establece también que cuando el significado de las palabras interpretado contextualmente no es suficiente, se deben tomar en consideración las circunstancias en que se celebró, incluyendo las negociaciones preliminares. Para interpretar un contrato es necesario considerar los hechos producidos al tiempo de la celebración, la situación existente en ese momento, que en definitiva denota la intención de las partes a la época de contratar. El principio de coherencia. El artículo 1067 establece que la interpretación debe proteger la confianza y la lealtad que las partes se deben recíprocamente, siendo inadmisible la contradicción con una conducta jurídicamente relevante, previa y propia del mismo sujeto. La idea es clara. Se trata de que la interpretación contractual tenga en cuenta la confianza que ha despertado una de las partes en la otra con su comportamiento, rechazando su contradicción. Se trata de la recepción de la teoría de los actos propios que en otra ocasión hemos definido como la regla de derecho, derivada del principio general de la buena fe, que sanciona como inadmisible toda pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria respecto del propio comportamiento anterior efectuado por el mismo sujeto. Expresiones oscuras. Si a pesar de las reglas interpretativas vistas hasta ese momento persisten las dudas, habrá que diferenciar según si el contrato es a título gratuito o título oneroso. En el primer caso, se debe interpretar en el sentido menos gravoso para el obligado. En el segundo, en el sentido que produzca un ajuste equitativo de los intereses de las partes. Artículo 1068. Es que, en caso de duda, no siempre es justo favorecer al deudor. A quien debe favorecerse en todo caso es al débil jurídico. Muchas veces el deudor es el contratante fuerte.
Solo en los contratos gratuitos corresponde interpretarlos a favor del deudor, esto es, a favor de su liberación, o al menos a favor de la menos transmisión de derechos, justamente porque nada ha recibido a cambio. En tanto, en los contratos onerosos debe prevalecer la idea de mantener la equivalencia o reciprocidad de las prestaciones, los usos, prácticas y costumbres sociales. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Artículo 1. La interpretación del contrato debe tener en cuenta los usos y prácticas y costumbres sociales. Por lo tanto, a menos que se trate de una situación reglada legalmente, si las partes contratantes pretenden apartarse de lo que es habitual según esos usos, prácticas y costumbres, deberían expresarlo con claridad. Un ejemplo de ello es la costumbre en algunos lugares de la Argentina de que el postor en un remate de hacienda preste su asentimiento con un simple movimiento de cabeza, lo que no ocurre en otras subastas, y no podrá prescindirse de esta costumbre. Es preciso aclarar que los usos, prácticas y costumbres obligan si las partes los conocen o debieran conocerlo con una diligencia media, salvo que su aplicación sea irrazonable. Conforme al principio de Neutrat, artículo 1.82. Ahora bien, cabe interrogarnos, ¿cuál es el lugar que debe importar para considerar los usos, prácticas y costumbres? ¿El de ejecución o el de celebración del contrato? Nos inclinamos por el lugar de celebración, máxime si las partes viven en el mismo sitio. En este caso, parece evidente que los usos y costumbres tenidos en cuenta son los de este lugar, pues los matices o significados que se pueden atribuir corresponden con lo que ellos conocen, es decir, con los del lugar que habitan. La equidad. El artículo 218, inciso 3 del Código de Comercio Derogado prevería como pauta interpretativa a las reglas de equidad lo que ha sido omitido en el Código Civil y Comercial, más allá de la mención tangencial que se hace en el artículo 1068. A pesar de esta supresión, nos parece incuestionable que la equidad continúa siendo una regla de interpretación contractual. Es que la equidad constituye un concepto que se enlaza con la idea moral del contrato. En tal sentido, nos parece útil recordar lo que tantos años atrás decía Rippert. El juez, al escuchar las diversas voces que van a dictarle la sentencia, es sensible, ante todo, a la consideración de la ley moral. Tiene la convicción de que debe reinar la justicia. Es menos sensible a la utilidad común que a la equidad. Hoy en día se suele resaltar la importancia de respetar estrictamente la ley en aras de garantizar la seguridad jurídica, pero en verdad esta última no se resiente, por el contrario se fortalece cuando la ley es interpretada teniendo en cuenta el valor de la equidad para hacerla más justa, en tanto resguarda el equilibrio de las prestaciones. Ahora bien, si el juez, como se ha destacado, debe interpretar los contratos conforme a esa ley moral y a la equidad, el obrar de las partes debe ser conforme a esos mismos principios. La interpretación integradora. El artículo 964 establece que el contenido del contrato se integra con las normas indisponibles que se aplican en sustitución de las cláusulas incompatibles con ellas, las normas supletorias, los usos y prácticas del lugar de celebración en cuanto sean aplicables porque hayan sido declarados obligatorios por las partes o porque sean ampliamente conocidos y regularmente observados en el ámbito en que se celebra el contrato, excepto que su aplicación sea irrazonable. Muchas veces resulta necesario llenar las lagunas del contrato, las que inexorablemente existen, pues es imposible que las partes puedan prever todas las contingencias que puedan acaecer, y para ello debe recurrirse a la llamada interpretación integradora, que ha recibido consagración legislativa en la norma transcripta. La misma idea de interpretación integradora está recetada en la segunda parte del artículo 961, cuando, refiriéndose a la buena fe, establece que los contratos obligan no solo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor. La interpretación integradora refleja que el contrato está conformado por cláusulas expresamente pactadas por las partes, por cláusulas imperativas o indisponibles que no pueden ser eludidas por ellas, por cláusulas que se desprenden de la legislación supletoria, cláusulas legales que pudieron ser verdaderamente conocidas por las partes, habiendo omitido mencionarlas en el contrato justamente por la aplicación subsidiaria de ellas,
o que pudieron ser ignoradas aunque son aplicables plenamente por imperio legal y por los usos y prácticas. Todas estas cláusulas tienen un valor jurídico. La interpretación en los contratos de consumo. En el campo de los contratos de consumo es fácilmente advertible la existencia de una disparidad de poder negocial, no solo económica, sino también jurídica, en tanto el proveedor tiene la facultad de establecer las condiciones contractuales, lo que parece poner en evidencia un claro signo conmovedor del principio de la autonomía de la voluntad de los contratantes. El Código Civil y Comercial dispone que las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable, y añade que en caso de dudas sobre la interpretación de este código o las leyes especiales, prevalece la más favorable del consumidor. Artículo 1094. Por otra parte, la legislación especial ha procurado compensar esta diferencia en el poder negociador con cierta protección del consumidor, que se traduce en la sanción de normas tuitivas, la Ley 24.240, llamada de defensa del consumidor, que es de orden público, con todo lo que ello implica, ha fijado también ciertas reglas de interpretación. Estas cuestiones serán analizadas más adelante. La interpretación en los contratos por adhesión. Las cláusulas ambiguas deben ser interpretadas en sentido adverso a quien las redactó. Artículo 987. La solución constituye una clara aplicación del principio general de la buena fe. La regla protege al adherente, que no tiene otra opción que adherir a la propuesta redactada por la otra parte o no contratar, y por ello es lógico que quien redactó al contrato lo hizo sin claridad, con ambigüedad o términos abusivos, se haga cargo de las consecuencias indeseables de tal tipo de redacción. Pensamos que esta idea es incluso aplicable al contrato paritario si es factible determinar quién redactó la cláusula ambigua. En esta línea, los principios Unidroit disponen que si los términos de un contrato dictados por una de las partes no son claros, se preferirá la interpretación que perjudica a dicha parte. Artículo 4.6. Las cláusulas especiales prevalecen sobre las generales, aunque éstas no hayan sido canceladas. Artículo 986. Las cláusulas manuscritas y mecanografiadas prevalecen sobre las impresas, pues constituyen cláusulas especiales. En los contratos predispuestos, las cláusulas incorporadas prevalecen sobre las preexistentes. Los usos y costumbres no pueden ser valorados como en los contratos paritarios, pues pueden responder a prácticas abusivas del predisponente o pueden modificar la economía del negocio. De allí que el artículo 964, inciso C, disponga que el contrato se integra con los usos y prácticas en cuanto sean aplicables. Interpretación en los contratos conexos. Los contratos conexos deben ser interpretados los unos por medio de los otros, atribuyéndoles el sentido apropiado que surge del grupo de contratos, su función económica y el resultado perseguido. La interpretación contextual, por medio de la cual se exige analizar el acto en su conjunto, remite al análisis e interpretación de las cláusulas de un contrato confrontándolas con las restantes que lo componen y establece que cabe efectuar un análisis del contexto en que ha sido celebrado y debería ser cumplido. Igual principio se plasma para los contratos conexos, al disponer que su interpretación deberá efectuarse uno por medio de los otros, atendiendo a su función y resultado económico general, o sea que será necesaria una apreciación dentro de un marco global y no meramente individual, que por escaso no reflejará la verdad objetiva.